Mis hermanos, buenas tardes. ¿Cómo ves el mundo? La manera en que tú ves las cosas tiene que ver cómo tú has sido condicionado a verlas. La realidad muchas veces dista mucho de cómo tú estás viendo la vida, de cómo tú ves las cosas. Cuando nosotros tenemos, como padres, tenemos un gran desafío. Quienes criamos, tenemos hijos, siempre les estamos diciendo, si vieras las cosas como yo las veo, entonces harías las cosas como yo te digo, ¿no? Y nuestra tarea como padres es acercarnos a nuestros hijos y constantemente decirles, tienes que ver esto que te está pasando como yo lo aprecio. Y razonamos con ellos y les decimos lo que pueden sufrir, les decimos las consecuencias, les decimos todo. Nosotros a nuestro favor tenemos el tiempo que nos ha tomado aprender, el tiempo que nos ha tomado, los años que nos ha tomado quizás sufrir, el tiempo que nos ha tomado profundizar y que nuestros ojos sean abiertos a realidades que antes no entendíamos. Así que cuando nosotros en esta interacción con nuestros hijos siempre tenemos esta frase, ¿no? Les decimos, un día vas a entender. No, y ahorita yo no. Y los jóvenes, los adolescentes, y se empeñan y dicen, no. Y los adultos decimos, un día vas a entender. ¿Le has dicho eso a tus hijos? ¿Le has dicho a alguien menor que tú? Un día vas a entender, ¿no? Porque esta es la enseñanza. Cuando lo mires como yo lo veo, entonces vas a hacerlo como yo te digo. Cuando logres mirar las cosas, entenderlas como yo te lo estoy diciendo, entonces vas a estar en la posibilidad, en el mejor de los casos, de hacer las cosas como yo te digo. Es bueno para nosotros que tengamos en nuestro corazón, cuando llegamos a este lugar, un deseo genuino, una oración a Dios, un clamor que viene de lo más profundo de nuestro ser, diciéndole a Dios, déjame ver las cosas como tú las ves, porque cuando suceda esto, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Lo mismo que sucede con nuestros hijos cuando logran ver las cosas como las vemos nosotros. Si nosotros le decimos a Dios, déjame ver las cosas como tú las ves, entonces eventualmente nuestra vida va a empezar a actuar, a obedecer como Dios lo dice, como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Esto es lo increíble de persuadirnos una y otra vez y persuadir a nuestro corazón, que miremos las cosas, que le clamemos a Dios. Y cada mañana tienes que decirle a Dios, ayúdame a mirar cómo tú quieres que yo sea un padre. ¿Cómo es que tú quieres, cómo es que tú dices que yo sea una madre, un hijo, un hombre, un soltero? Déjame verlo. Y cuando Dios te lo muestre, ten el corazón para hacer lo que Él dice. Hoy vamos a hablar del tiempo. El tiempo bajo la perspectiva de Dios, bajo nuestra perspectiva, ¿qué diferencia hace en cómo nosotros invertimos? Y
nuestra vida y a qué le damos sentido en nuestra vida. Entender el tiempo es muy, muy importante. Cuando nosotros hablamos del tiempo, hablamos de manera casi similar con nuestra vida. El tiempo que tú tienes, dices, es mi vida, ¿no? Yo quiero hacer con el tiempo, yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiero. Cuando hablamos del tiempo también, llega un momento en que hablamos del tiempo como algo muy valioso, hablamos del tiempo como algo que tiene que ver como el dinero, ¿no? Y decimos, y pensamos y hablamos del tiempo como estoy vendiendo mi tiempo, ¿no? Estoy invirtiendo mi tiempo. Estoy gastando mi tiempo. El tiempo es muy importante. El tiempo es tu vida. Pero la manera en que vemos el tiempo sí determina cómo inviertes tu vida. ¿Qué haces con tu vida? El tiempo nos pasa. Los años nos dejan. Y no van a volver. Y aunque el hombre trata de entender, ¿no?, esta teoría de la relatividad y en cierta forma hay sentido, ¿no?, de que nosotros existimos en el tiempo y habría la posibilidad de regresar en el tiempo. No soy matemático ni físico para explicarte esto y no lo intento explicar, pero hay en el corazón de los hombres ¿cómo podría yo regresar al tiempo? ¿Por qué? Porque quizás el tiempo, que es muy valioso, que es tu vida, lo malgastaste o tomaste decisiones muy desafortunadas. Pero la manera en que tú ves el tiempo determina cómo tú lo gastas. Determina qué es lo que tú haces con tu vida, con tu tiempo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Moisés. La vida de Moisés fue una muy singular. La manera en que él nació fue una manera providencial. Nació en medio de un tiempo en el que el faraón entendió una profecía que iba a nacer un joven que iba a gobernar y que iba a ser su contrincante, ¿no? Y en medio de todo el crecimiento tan grande que tenía el pueblo de Dios, él deseaba hacer algo para acabar con ese crecimiento y esa fuerza que tenía el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Nace Moisés, es guardado, es escondido para que no sea muerto, pero ya no lo pueden esconder más, y dice la Escritura que lo depositan en un cesto. Hacen un cesto, lo tratan de sellar y lo ponen en el río, y justamente cerca de donde la hija del faraón bajaba a bañarse, y ella lo encuentra ahí, y dice la Escritura que lo saca de las aguas y le pone este nombre, Moisés, que quiere decir eso, ¿no?, sacado de las aguas. Pero es interesante cómo Moisés, la vida que él tiene, si lo piensas un momento, te vas a dar cuenta que, bueno, Moisés vivió entre mucha riqueza, mucha fama, todas las fiestas de ese imperio, que en ese momento era de los imperios más impresionantes de todo ese territorio. Ahí estaba Moisés, parte de la familia, parte de la realeza. Creció con educación, creció con riqueza, creció con quizás muchos amigos. Y la vida de Moisés fue una vida de una persona que tenía todo, absolutamente todo. Dice la Biblia que Moisés vivió 120 años en total. Pero algo sucedió con él. Él decidió dejar todo esto que tenía, todo lo que tenía, por algo que lo incomodó mucho.
Todo el tiempo miró una necesidad real. Miró a su pueblo sufrir. Si tú has visto esta película de los 10 mandamientos, el pueblo oprimido, golpeado, terrible, ¿no? Pero él era testigo. Y él en la comodidad, y él en la riqueza, y él con toda la fama, y él rodeado de todo el esplendor egipcio que le correspondía a la familia real del faraón. Él tomó una decisión de dejarlo todo por entender que algo tenía que ver con su vida, la situación que veía, la situación que le afligía en el corazón. Y te voy a dar un consejo. En el momento que tú veas a alguien dejando mucho por hacer algo significativo, pon atención. En el momento que tú leas, en el momento que tú escuches, en el momento que tú veas a alguien que decide dejar mucho por hacer, en orden de hacer algo sobresaliente, pon mucha atención. Porque este tipo de personas entienden lo que significa el propósito para el cual existen. Este tipo de personas son únicas en esta tierra. Este tipo de personas entienden que el propósito por el cual fueron traídos en el tiempo que les tocó vivir es único. Tienes que poner atención y aprender de ellos. Moisés entendió el contexto en el que vivía. El contexto lo es todo. Y te dirás que tiene que ver esto, tiene que ver mucho. El contexto en el tiempo en el que nosotros vivimos tiene que ver mucho. Moisés entendió por qué todo esto que sucede a mi alrededor. Y se miró y entendió, hay una conexión. De todo lo que hay alrededor de mí, hay una conexión que me hace entender que yo estoy aquí por algún propósito. El contexto, como lo entendió Moisés, le hizo entender que tenía un propósito. Dicho de otra manera, no hay propósito fuera del contexto. ¿Cómo es esto? Te lo voy a explicar. Algunos de nosotros tenemos en nuestro hogar una canasta donde de pronto empiezas a poner un montón de cables, ¿no? Y dices, ¿para qué es este cable? No sé. Y empiezas a sacar tus cables y dices, ¿servirá para algo? Los miras y de pronto dices, pues no sé. Se ve que es para algún, obviamente un aparato electrónico, es un reductor de corriente. Luego ves acá y dices, ¿estos cables para qué son? Si tú te preguntas de pronto, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? No tendría mucho sentido para ti. Pero en el momento que empiezas tú a ubicar las cosas, dices, esto se parece de un teléfono. Y de repente te acuerdas que sin esta cosita le metes ruido a tu línea y te muela el internet. Empiezas a entender el contexto de las cosas, ¿no? Miras este cable y dices, bueno, me parece que es el cable con el que se conecta mi computadora, con la pantalla. Y luego miras y empiezas a darte cuenta de que todas las cosas tienen idea y tienen propósito
cuando logras entender el contexto. Moisés entendió su contexto. Y Moisés entendió. Decíamos que él vivió 120 años. 120 años. Y él es uno de los que escribe salmos. Y escribe un salmo que va a ser objeto de nuestra consideración esta mañana, esta tarde. Salmo 90. Y mira lo que dice Moisés. Entendiendo su vida, entendiendo a este hombre, ¿no? Ya sabes un poquito cómo él entendió su contexto, por qué dejó todo por un propósito. Y él escribe esto y dice el Salmo 91, Señor, tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. De pronto, él empieza a entender que Dios existe desde antes. Que no es que se haya aparecido en un momento Dios, sino Dios es eterno. Él empieza a mirar a Dios en un contexto en el que dice, bueno, tú estás antes, generaciones mucho antes. Tú has sido desde siempre, tú has existido. Y tú, Dios, tienes una intención con nosotros. Quieres ser un refugio nuestro. En el contexto de la vida de los hombres, quizás tú no lo has vivido, quizás sí. Quizás tienes que ponerle 3 chapas a tu casa. Quizás tienes que poner 20 perros a tu alrededor para que nadie se meta a tu casa. Pero en el contexto de ellos, un refugio era para lo cual vivían. Miras las ciudades del pasado y lo primero que hacían era irse a un lugar bien alto y ponerle murallas y muy altas. Y era un refugio. ¿Por qué? Porque a diario pasaban personas, tribus nómadas, personas, ladrones, que acababan con todo, mataban a todo, quemaban todo. Hombres, mujeres, acababan con todo. Y se llevaban la riqueza, se llevaban los animales. Y Moisés dice, Dios, tú eres un refugio, siempre has querido guardarnos. Sigue diciendo, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. No solamente Dios desde los tiempos antiguos, desde las generaciones, mucho antes, sino ahora hacia adelante. Moisés vivió en un mundo en el que tenían muchos dioses. Y él fue criado en Egipto. Fue criado y le enseñaron al Dios que se adoraba en Egipto. ¿Te acuerdas cuál era? A ver, es de los que saben historia. ¿El Dios qué? El Dios Ra. Que representaba ¿a cuál? Al sol. Pero él decía, no. Nuestro Dios, el único Dios, existe fuera de esta visión limitada. Existe desde antes, ha existido. Y existe después, y va a existir siempre. Un Dios que crea las cosas, un Dios poderoso, un Dios que pone al hombre, que lo crea en su momento oportuno. Moisés estaba diciendo, Dios es real, Dios es constante y nada tiene que ver con el Dios de los egipcios. Y sigue diciendo, Moisés, tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Escucha lo que está diciendo. Dios dice, es hora de que regreses. Es hora de que tu cuerpo regrese a la tierra, regrese al polvo.
Escucha lo que dice Moisés. Dios es el Dios poderoso. Ha existido siempre. Y Él da la orden. Él decide cuándo nuestra vida puede terminar. ¿Qué estará tratándonos de decir Moisés? 1000 años para ti son como un día de ayer. Pedro repite esta frase y dice, en la presencia de Dios, un día de nosotros son como 1000 años. Dice este verso 4, el día de ayer que ya pasó son como unas cuantas horas de la noche. 1000 años, ¿cuántos años tienes? 49, mi esposa cumplió esta semana años. Y no le pregunto la edad. Tú pregúntasela. Pero ¿cuántos años tenemos? La Biblia dice 1000 años son como uno para Dios. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios Él existe. Nosotros somos personas que en el tiempo tenemos un momento limitado. Y sigue diciendo la Escritura, arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota, lozana, y por la noche ya está marchita y seca. Hasta aquí tendríamos que preguntarle a Moisés, Moisés, ¿cuál es el punto? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué quieres hablarnos acerca de Dios? Recuerda quién era Moisés. Recuerda lo que hizo Moisés con su vida. Recuerda las decisiones que él tomó. Estas son las convicciones de un hombre que es capaz de tomar una decisión de esta naturaleza. ¿Cuál es el propósito del hombre? Si acaba tan rápido Es como esto, ¿no? Apenas aparece y por la tarde desaparece. ¿Te recuerdas cuando jugabas canicas en la calle? Para los que estamos como de mi edad, ¿qué tal? El tacón, el trompo, el palito ese que le pegabas, el bolillo. Nosotros le decíamos beli, ¿ya ves? Pero era ese juego. Y apenas te acuerdas como si fuera ayer, pero ya han pasado muchos años. ¿Por qué? Porque nuestra vida se va. Y se va como un suspiro. Pero nuestra vida tiene un propósito si entendemos el contexto. Imagínate, ¿para qué está Luis? ¿Para qué está Paulo? ¿Para qué está Vero? ¿Para qué está María? ¿Para qué está Tere? ¿Sin propósito? Miras ese bowl y dices, ¿para qué están esos cables? Claro que tienen un propósito, esos cables tienen una conexión y cuando tú encuentras con qué se conecta, adivina qué, logran su propósito. Así nosotros, cuando nosotros nos conectamos con Dios, logramos nuestro propósito real. El para qué estamos aquí en la tierra. No hay propósito fuera del contexto. Tenemos que entender el contexto. El tiempo, como tú lo miras, quizás te deja a ti ver que no tienes ningún propósito. Que fuiste creado para ¿qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué debo de tener? ¿Qué debo de comprar? Cuando el hombre no entiende el propósito en su vida, entonces, fíjate esa palabra, vive para el qué. No hay propósito fuera del contexto. Tu vida va con... Tu vida es parte de... Tu vida se conecta con... Tú no vas a descubrir realmente
el verdadero propósito de tu vida si no entiendes el contexto. Porque el contexto en nuestra vida nos da un propósito. Así como yo puedo sacar un cable de ahí y cuando lo conecto con lo que corresponde, va a servir, ¿no? Pero si ese cable se queda ahí, claro, lo voy a tirar porque hace un montón de bulto, una maraña que no quiero ver. Pero si ese cable tiene su conexión, entonces voy a encontrar su verdadero propósito. ¿Para qué está tu vida? Quizás la pregunta que debemos de hacernos es no para qué cosa, sino más bien ¿para quién? ¿Para quién? Tú no estás aquí para una cosa, para una profesión, para una casa, para un terreno. No estás aquí para darle tu vida a un trabajo. Todo eso es instrumento para que puedas comer y cubrirte. Pero la razón por la que estamos aquí en la tierra no es para qué, sino para quién. Y cuando nosotros hallamos esa conexión con Dios, entonces nuestra vida va a trascender. Vamos a encontrar el verdadero propósito para el cual nosotros existimos. Sigue diciendo en el verso 10, Moisés, algunos llegamos a los 70 años, pero todavía no. Quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. Déjame decirte, esta es la visión de alguien que no ha encontrado un propósito. Esa es la visión de alguien que no entiende por qué está aquí en la tierra. Dice, estoy cansado, estoy aburrido. ¿Para qué estoy? ¿Para qué existo? Pero cuando una persona se conecta a Dios, va a entender que hay un propósito mucho más grande. Fíjate lo que dice en el verso 11 Moisés: si solo conociéramos el furor de tu enojo, si solo conociéramos esta parte de Dios, si tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Si solo conociéramos, Moisés está como pensando, si solo lográramos entender quién es Dios. Y en la oración te decía, si lográramos entender qué tan grande es Dios y todo lo que Él hace con nosotros, nuestro corazón sentiría muchísima gratitud. Nuestro corazón diría, Dios, deseo darte lo mejor de mi vida. Nuestro corazón entendería por qué estamos aquí. Y si tú estás aquí aburrido, y si tú estás aquí sin entender, realmente eres como un cable ahí, que no ha encontrado su conexión con Dios, que no ha encontrado su propósito. Si solo conociéramos, si conociéramos o pudiéramos ver a Dios como Él es, podríamos darle la reverencia que se le debe. En pocas palabras, la escritura anterior podríamos explicarla de esta manera: si solamente pudiéramos ver quién es Dios, entonces reaccionaríamos con Él como se debe, como corresponde. ¿Te ha pasado alguna vez que te has encontrado algún artista en la calle, alguna gente importante, y se te ocurrió preguntarle algo? ¿Por qué? ¿Te impresiona? Un día íbamos en el aeropuerto, mi esposa y yo andábamos de viaje visitando una iglesia y nos encontramos un artista y yo me quedé así como, ¿y luego? ¿Y qué le pregunto? Y te quedas pasmado. Y si te atreves a hablar, hablas palabras sin importancia, ¿no? Solamente te dejo el contexto de qué sería mirar la gloria de Dios. Claro que Dios no nos ha dejado ver toda su gloria, porque dice en la escritura, el mismo Moisés, le dijo Dios a Moisés, si te muestro mi gloria, mueres. Solamente me vas a ver la espalda, figurativamente. Y dice la escritura que pasa la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero si nosotros conociéramos realmente quién es Dios,
si conociéramos su gloria, entonces en nuestra vida estaríamos dispuestos a rendirnos, a decir, sabes que Dios es suficiente. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a ti? No mirando a Dios dirías, sí, Señor. No mirando la grandeza de Dios dirías, aquí estoy. Aquí me tienes. Nos invitaba Alejandro a ser espirituales en un tiempo de reflexión acerca de la comunión, de la Santa Cena. Imagina a Dios y piensa cómo podría afectar tu vida, cómo podrías alinear tu vida al propósito de Dios y le darías automáticamente tu reverencia, tu respeto que se merece. Conectados a Dios, nuestra vida realmente tiene sentido. Déjame decirte que cuando Moisés piensa en el tiempo, toma una reflexión y ahora la escribe para ti y para mí. ¿Por qué habla del tiempo? Dice, enséñanos a contar nuestros días. ¿Qué hay de hacer cuentas? ¿Qué hay de hacer? De sentarse y así, a ver, vamos a hacer cuentas. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace reflexionar? ¿Cómo lo gastas, no? ¿En qué lo utilizas? ¿Qué no deberías? ¿Qué sí deberías? ¿Cuánto podrías? ¿Cuánto no puedes? Cuando Moisés está pidiéndole a Dios, enséñame a contar nuestros días, Él le dice, para que nuestro corazón adquiera, ¿qué? Sabiduría. Tú puedes tener 100 años, pero no ser sabio. Podrías seguir siendo un necio. En tu matrimonio puedes estar 20 años de casado y seguir teniendo las mismas peleas por tu necedad. Y no eres sabio. Te ha pasado los años. Tienes experiencia, pero no has tomado la decisión de ser sabio. Cerca de Dios tenemos la oportunidad de cuestionarnos cómo estamos utilizando nuestra vida, nuestro tiempo. Tu tiempo, ¿de veras? Dios, ¿quién determina el tiempo? Dios tiene el poder del tiempo en nuestra vida. Si nosotros nos atrevemos a decirle a Dios, Dios, no te metas con mi tiempo, ¿de veras? ¿Y qué tal si Dios decide otra cosa? Ojalá y conociéramos su ira, dice Moisés, para que le mostremos a Dios la reverencia que se le debe. Tú no conoces la ira de Dios. Si te incomoda que un predicador de pronto te haga ver cosas, nos haga ver cosas, tú no conoces la ira de Dios. Su persona, su celo, su santidad. ¿Qué tan grande debió haber sido que tan solo mirarla le traía la muerte a los hombres? Porque estaban en pecado. Qué impresionante la gloria de Dios. La pregunta que nos hacíamos, ¿para qué es esto? Se convierte en una pregunta, ¿para quién? En tu caso y en mi caso, ¿para quién estoy? No para qué, ¿para quién? Y cuando nosotros estamos para Dios, entonces nuestra vida va a tomar un rumbo completamente diferente. Nosotros fuimos creados en propósito y para el propósito de Dios. No estamos aquí para nuestras cosas, para qué es lo mejor, lo que yo quiero, sino estamos aquí para la persona de Dios. Encuentras tu conexión con Dios. Cuando vives ese propósito, de verdad lo agradeces. Hay algunas experiencias que muchos de ustedes han compartido cuando se acercan. Y estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo. Cuando tú has hecho algo espiritual, cuando tú te has conectado con Dios y estás sirviendo y estás haciendo, y me acerco y te digo gracias, y dices, no, gracias a ti. Y hay como un debate, no, gracias a ti, no, gracias.
pero los dos sentimos una dicha implícita en la conexión que tenemos con Dios sirviéndole. Y nos sentimos plenos. Y realmente sentimos que vale la pena sacrificar, y lo que estamos haciendo, si nos levantamos a las 5, si llegamos aquí muy temprano, entendemos, vale la pena. ¿Por qué? ¿Por qué crees que vale la pena? Porque te conectaste con Dios y te estás haciendo y realizando los propósitos de Dios. Si tú no estás conectado con Dios, entonces estás vacío. Y entonces sí dices que mi vida es aburrida. Pero cuando tú te conectas con Dios y le sirves, y lo amas, y vives su propósito, entonces tu vida tiene sentido. El propósito solo lo encuentras en el contexto. El tiempo es importante para cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una canción, después tenemos algunos anuncios y comparto contigo algo especial. Gracias.